Responsabilidad afectiva. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza Racota y este es un nuevo episodio de Responsabilidad Afectiva. ¿Cómo sienten el clima? ¿Qué clima más raro, ¿no? Hace calorcito, pero se cae el cielo. Estoy muy perturbada con que ha llovido muchísimo, y que la ciudad colapsa. Ay, chavos, esto sí es el calentamiento global ya diciéndonos, ya estoy aquí, ya ni modo. Pero bueno. Bueno, pues hoy en este capítulo vamos a hablar del otro lado del espejo, del lado incómodo del espejo donde nosotros también violentamos, nosotros también la cagamos, nosotros también deberíamos de pedir disculpas y aprender a resignificar cosas que hacemos. Desde chiquitos nos enseñan un poco bueno, no un poco, nos enseñan a ser perfectos y nos empujan a esta parte del ego donde todo lo que hacemos tiene que salir bien, no la podemos cagar. Entonces, si lastimamos y nos cuestionan, generalmente nos justificamos en vez de cuestionarnos qué chingados y pedir una disculpa. Y esto es solo la parte incómoda de hay que aprender a desprogramarnos y volvernos a programar cuando lastimamos al otro también. Claro que hay que desprogramarnos y quitarnos todas estas cosas que a nosotros nos hacen daño y entonces se traducen en traumas. Nosotros somos víctimas de un sistema, por supuesto, pero también nosotros somos victimarios. Y esa parte es muy importante estudiar, analizar, porque al final es una parte muy dolorosa que no se estudia y que no se habla, que no se profundiza. ¿Qué pasa cuando no somos los heridos, sino los que hirieron? No se habla mucho de eso, ¿no? Es incómodo porque nos confronta, pero es necesario. Sí es necesario porque desde ahí empieza la red, lo que se teje de la responsabilidad afectiva, de la real responsabilidad afectiva. No solo es pedir que nos cuiden, es también aprender a cuidar. Entonces este episodio es como una invitación a mirar el daño que hemos causado desde la compasión, no desde la culpa. Aquí la culpa y nosotros la estamos tratando de resignificar porque es complicada. Y todo esto empieza con una pregunta. ¿Por qué a veces lastimamos? Y es que a veces lastimamos por descuido emocional, por no decir lo que sentimos con claridad. Porque nos da miedo el rechazo, nos da miedo lastimar también. O sea, hay este tipo yo creo que yo hago mucho esto y me pasó la semana pasada y creo que por eso estoy haciendo este episodio, que es, te voy a lastimar de una manera sutil para que te duela y no sea muy evidente. Yo estoy poniendo un límite y tú no me vas a decir nada al respecto. Sé que esto suena raro, es una manera abstracta de lastimar, es de mucha manipulación y es algo que hay que romper, es un patrón que tengo que romper. O sea, hay que ser claros, hay que decir lo que sentimos, no hay que lastimar por descuidados, ¿no? Por no querer ser claros. O sea, porque además también hay esta parte donde no estamos diciendo lo que realmente queremos decir. O sea, más allá de si estamos lastimando es, pues las malas interpretaciones están, ¿no? Muchas otras veces también lo hacemos por repetir patrones que vimos, ¿no? Huir, agredir, controlar, invalidar. Cosas que nos hicieron a nosotros, nuestros papás, nuestros amigos, alguna pareja que internalizamos sin querer. O sea, y que al final sale y no nos estamos cuestionando por qué reaccionamos como reaccionamos y por qué reaccionamos como reaccionamos. También lastimamos cuando nos quedamos callados, cuando evitamos conversaciones, ¿no? Cuando evitamos conversaciones necesarias. Y es que lastimar, a veces con dolo, a veces sin dolo, es un acto de pura inconsciencia. Como nadie nos enseña a cuidar lo que sentimos, pues tampoco nadie nos enseña a cuidar lo que el otro siente. Y es ahí donde el ser considerado, o sea, el considerar al otro en su totalidad, prestar mucha más atención. De verdad que si prestáramos más atención al otro, al cómo se compone el otro, muchísimas veces podríamos evitar estas situaciones donde acabamos lastimando. Digo, ya hemos hablado, ¿no? Que de los cuerpos ajenos no se habla, pero
no le vas a hablar de su cuerpo al ajeno sabiendo que eso puede ser un tema sensible. Porque entonces nada más estás agrediendo. Y no estás cuidando lo que el otro siente. No está esa compasión de entender al otro como un ser humano que también se incomoda, que también se enoja, al que también le duele. Porque no era mi intención. O sea, ay, perdón, no era mi intención. No borra el impacto. Es como esta chingada frase, uy, cómo me choca que la gente diga, con todo respeto. No, güey, me vas a mentar la madre, no me hagas con todo respeto. O sea, yo sé que a ti esto no te gusta, pues entonces, ¿por qué lo vas a hacer, güey? O sea, ¿por qué si sabes que lo que me vas a decir me va a doler, me lo dices? Porque no nos estamos haciendo responsables de lo que decimos, de lo que hacemos. Por eso ahorita hay todo este movimiento en contra de las comedias, o sea, de la comedia que agrede, pues porque al final hay una parte de muy poca responsabilidad afectiva donde no nos estamos cuestionando cuál es el impacto negativo de las cosas que hacemos. Claro, el positivo ahí va a estar. O sea, lo bueno y las justificaciones siempre las podemos encontrar, pero ¿y lo malo? Porque es mucho más cómodo seguirlo haciendo y omitir la parte dolorosa del otro a cuestionarse tal vez lo que estoy haciendo está doliéndole al otro y tengo que cambiar. O decirle te amo a alguien, pero desaparecer cada vez que necesita apoyo también es una forma de violencia. Porque podemos amar a alguien y aún así herirlo. O sea, lo que yo les quiero compartir es que hay muchas formas de lastimar. Y, ay, entonces nos tenemos que poner atención entonces, en todo lo que hacemos y decimos. Sí, güey. O sea, sí es eso. Sí tienes que poner atención en todo lo que haces y dices. Siempre. O sea, y en lo que sea que quieras, güey. O sea, es una parte imprescindible de vivir. Es ponerle atención a los detalles. Hay que reconocer lo que sucede sin justificarse. Pasar del ego a la empatía. No basta con decir, es que estaba mal, es que yo también sufro, es que no sabía cómo actuar, porque eso solo justifica. El ego siempre busca defenderse, pero la empatía busca reparar. Y es que la realidad es tan fácil como entender que no es tan grave decir, puta, sí la cagué y necesito disculparme. Porque las disculpas también son muy placenteras para la persona herida. Decir, no mames, gracias por validar mi dolor y gracias por validar la incomodidad que tú causaste y gracias por buscar repararlo. Yo entiendo que justificarse es muy fácil porque la culpa te encierra a ti y es muy difícil ver que la responsabilidad te va a abrir al otro. O sea, la culpa te hace querer reaccionar con estas tonterías o frases tan cliché de, ay, es que yo también sufro, ¿no? Porque no todo lo que sientes justifica lo que haces. Pero bueno, para todo esto, ¿cómo pedir perdón? ¿Cómo pedir perdón de verdad? Que más que pedir perdón es cómo disculparse. Hay que hacerlo práctico y humano y empático. Y es, primero, escuchar sin interrumpir. Tienes que darle el espacio a la otra persona para nombrar su herida sin invalidarla. Escucha lo que el otro te está diciendo. Tal vez ahí haces clic y te cuesta menos trabajo disculparte. Tal vez no estás entendiendo por qué está mal lo que pasó y el otro te va a explicar de una manera en la que sí puedas entenderlo, pero escucha, nombra tu error con claridad. Sé que cuando hice X, te hice sentir así y quiero hacerme cargo de eso. Quiero responsabilizarme de eso. Y no te excuses. En el perdón sincero no caben los pero, ¿no? Yo sé que esto, pero esto, ¿no? Yo sé que la cagué, pero tú también me dijiste algo que no se valía, ¿no? Haz un compromiso real de cambio. Pregúntate, ¿qué puedo hacer diferente para no repetirlo? Y a ver, no significa que no puedas hablar con el otro de lo que el otro hace que a ti te lastima, pero no uses eso para escudarte, porque entonces solo te estás justificando. Y acepta tal vez que quizá no recibas un perdón, porque no todas las personas están listas para eso. Y cuando tú pides perdón, es un proceso interno, más que una transición, ¿no? El otro puede no aceptarlo y está bien, pero tú estás en un proceso interno. No se trata de que me perdones, se trata de que entiendas que me importa. O sea, es más como un proceso personal. La disculpa es un puente, no un fin.
Perdonar y ser perdonado no es borrar lo que pasó. No es hacer como si ya no pasa nada. Es reescribir. Reescribir el final. Abrir un espacio para crecer desde el dolor, no a pesar del dolor. Porque la responsabilidad afectiva también se va cuando decimos esto lo hice mal, aquí la cagué y estoy aprendiendo. Es complicado disculparse, es complicado reconocerse porque da mucho miedo, porque duele mucho también, o sea, es un proceso que duele mucho, pero la realidad es que es muy restaurativo. Y cuando aprendes a hacer eso, cuando aprendes a hacer eso con los demás, generalmente aprendes a hacer eso contigo mismo. De verdad hay una parte donde hay que ver el real peso de lo que es el perdón. El perdón es humanizarse, es quitarse lo perfecto. Y eso es lo que lo vuelve tan poderoso y pesado y aterrador. Da mucho miedo ser humano. Da mucho miedo ser humano porque eso significa que no eres inmortal. Eso significa que a ti también te pueden lastimar y que no eres de hierro. Pero es que no nos han enseñado y no hemos aprendido a ver con más facilidad el hecho de que seamos heribles, el hecho de que seamos frágiles también, nos vuelve maravillosos. O sea, eso nos vuelve perfectos. Eso es lo que nos vuelve perfectos. Porque no dejamos de ser solo un cacho de metal duro e irrompible. Nos volvemos esta plastilina adaptable fantástica, fantástica, capaz de comprender procesos tan particulares como el perdón. Y es que no quiero que ustedes se sientan mal por lo que han hecho. O sea, en mi caso, por ejemplo, el otro día, Daniel me estaba contando una relación que tuvo en la prepa con una chava. Todo bien, todo respetuoso, no hubo una situación que se saliera de control. Yo me salí de control. Yo nunca en la vida había sido celosa y en una relación pasada me pusieron los cachos y yo no sabía que me había lastimado tanto o sea, que me había generado como un trauma. Entonces Daniel contándome una experiencia de la prepa con la novia que tenía en prepa, yo perdí la cabeza y me di cuenta que no tenía sentido lo que me estaba pasando que lo empecé a agredir a él. Mi problema no era con la chava ni con la relación que había tenido, mi tema es que yo estaba muy enojada y entonces al reaccionar desde el enojo y no pensar en, güey, ¿por qué estás enojada? Y qué es realmente lo que está pasando, acabé agrediendo mucho a Daniel y haciéndolo sentir muy mal. Y él me acabó pidiendo perdón sin ni siquiera entender qué estaba pasando. Yo me empecé a sentir muy culpable, que les digo, la culpa es, híjole, mano. Entonces me salí del restaurante donde estábamos, me salí a respirar y me cuestioné estas cosas, como, güey, ¿qué es exactamente, qué es lo que te tiene tan enojada que estás violentando a Daniel? ¿Qué está pasando? Y me di cuenta que lo que me estaba pasando era un ataque de celos. Me cuestioné por qué me estaba dando un ataque de celos si yo no he sido celosa. Me di cuenta que era por mi expareja. Bueno, por la situación de mi expareja, no de mi expareja per se. Y vi a Daniel y le dije, oye, de verdad, una disculpa. O sea, esto que pasó no tenía nada que ver contigo. Tenía que ver enteramente conmigo y con mi relación pasada. Entiendo que hayas tenido una vida romántico, sexo afectiva en la prepa y que no fuera yo. Y entonces ya, o sea, es que lo que pasa es que Daniel también es muy chido. Entonces entendió la disculpa luego, luego. Y no fue un proceso muy cansado, pero muchas veces las cosas que yo les comparto en este podcast no es porque yo sea experta al respecto, es porque me voy dando cuenta. Es que hubiera sido mucho más fácil quedarme en el enojo y recibir su disculpa, o bueno, no, su perdón, nada más para yo no ponerme en el spot incómodo de aceptar que tal vez yo le estaba cagando y que yo no tenía derecho de herirlo y que tenía que ser más compasiva con la situación, que ese güey no tenía la culpa y que yo estaba ahí sacando mis jamecucus de otro lado. Por eso es importante aprender a pedir perdón, para poderte entender también, o sea, para poderte ver. Digo, ahora ya sé que tengo que trabajar en terapia mis celos que no sabía que yo tenía. Que tampoco me parece que sea grave darte cuenta de esas cosas. No te vuelves un monstruo. Que también pasa eso, que nos sentimos un monstruo cuando nos enojamos. Lo que pasa es que no nos han enseñado, y cuando hablo no nos han enseñado es el sistema, la comunidad en la que vivimos, ¿no? La humanidad. No nos ha enseñado a manejar nuestra ira, nuestros impulsos, porque esa es la parte de la cajita de Pandora que hay que tener guardada. Entonces, claro que es una cosa curiosa porque, pues, ¿qué haces? O sea, te salen así como
como guamazo y ya no sabes cómo manejarte, porque el enojo no está bien, porque no hay que enojarse, porque el que se enoja pierde, porque si te enojas te transformas y te ves feo. Y entonces te sientes, sí, te sientes monstruoso, pero el enojo es parte de nosotros. O sea, reaccionar es parte de nosotros. El tema es cómo reaccionamos. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos mal? Y yo la verdad es que eso lo he trabajado mucho cuando me enojo. Antes de herir, que a veces me pasa, pero antes de herir y antes de sacar esa cosa que me está cocinando adentro, me tomo mi tiempo. Me salgo y me tomo mi tiempo. Y dejo que se me calme el jamecucu, que se me aplaquen mis monstruitos. Y entonces ya puedo. Sigo estando enojada, pero puedo hablar desde un lado mucho más compasivo y desde un lado mucho menos violento. Ojalá les haya gustado mucho este episodio. A mí me gustó mucho hablar de esto porque creo que muchos no hemos hecho las paces con nuestro enojo, con nuestra manera de reaccionar y con pedir perdón. Y finalmente quería hacer esta puntuación. Sé que mucha gente distingue entre pedir una disculpa y pedir perdón, pero yo no me quería enredar con los términos, porque lo que de verdad importa es la intención con lo que reconoces lo que hiciste, la empatía con lo que escuchas, el daño que causaste, ¿no? El compromiso con el que decides no repetirlo. Pedir disculpas puede sonar más fácil, más correcto, más controlado, pero cuando el vínculo nos importa, a veces tenemos que atrevernos a pedir perdón. Porque no solo se trata de reconocer el error, es también decir me importas y estoy dispuesto a cambiar para no volver a herirte. Creo que hay gente que es muy jurídico con estos términos. En este podcast no. El lenguaje importa, el lenguaje me importa, evidentemente esto es un podcast. Pero sí hay una parte donde a veces tenemos que disculparnos y a veces tenemos que pedir perdón. Y pues nada, muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por quedarse a un capítulo más. Nos vemos la próxima semana. Mis redes son Constanza Racota en Instagram, Constanza Racota en TikTok. Las redes del podcast son Responsabilidad Afectiva en YouTube, Responsabilidad Afectiva en Spotify, R Afectiva en Instagram y Responsabilidad Afectiva en Facebook. Si les gusta este capítulo, si se sienten relacionados, por favor compártanlo. Si están enojados con alguien, por favor compártanlo. Y pues nada, nos vemos la próxima semana y gracias por todo. Bye. Responsabilidad afectiva.